Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y gran bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando la iglesia marche ya, Señor, yo quiero estar allá. Cuando la iglesia marche ya. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en esta mañana. Es una bendición poder estar de nuevo con ustedes y poder compartir con ustedes el mensaje de este domingo. Y el mensaje de este domingo no va a ser un mensaje como normalmente escuchamos en nuestros cultos. Va a ser más que todo una lección, como una clase de lo que es la cosmovisión cristiana. ¿Qué es esto? ¿Por qué importa? Y cómo se ve una cosmovisión en nuestro mundo, y por qué la cosmovisión cristiana es la única opción, la única verdad. Antes de empezar con todo esto, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus ofrendas. Estaba cenando hace unos cuantos días cuando recibí un mensaje del pastor Santiago. Bueno, la verdad, varios mensajes y varias llamadas que no le pude contestar, pero luego me comuniqué con él y me dijo que ustedes tenían una ofrenda para mí. Aunque ustedes ya sabían que mi viaje a Colombia estaba cancelado. Y si no lo sabían, pues ahora lo saben. Ese viaje se canceló por la cuestión del coronavirus. No podemos salir, no podemos viajar a ningún lado. Pero aún así el pastor decidió depositarme ese dinero en mi cuenta. Así que estoy muy agradecido. Muchas gracias por su contribución. Ese dinero no va a ser malgastado. Y gracias a Dios por ustedes y por su buen corazón. También quisiera agradecerles por los cantos
y a Etienne y al pastor Santiago por sus mensajes. Han sido de mucho aliento también escuchar la palabra de Dios de parte de ustedes. Y cuando le conté al pastor, verdad que estaba muy, muy contento de poder escuchar estos mensajes, y me dijo, ¿y por qué no predicas uno de estos días? Entonces decidimos que fuera este domingo y aquí estamos, hablando de este tema muy importante. Pero antes de continuar, quiero informarles que estoy orando por ustedes y quiero que oren por mí. Estamos trabajando todavía, entonces estoy yendo a la universidad 3 veces a la semana para trabajar 19 horas, y cuando empiece el horario de verano, pues voy a tener que ir de lunes a viernes para trabajar 30 o 40 horas a la semana. Entonces es un poco arriesgado, porque trabajo como un dependiente en un negocio en la Universidad Bob Jones. Entonces, pues estoy bien, gracias a Dios. No tenemos muchos clientes por obvias razones, pero siempre es un riesgo salir de casa. Entonces quisiera que oraran por mí por eso, y sepan que yo estoy orando por ustedes y espero que Dios los tenga en buena salud. Bueno, vamos a comenzar con nuestro mensaje de cosmovisión. Hablando del coronavirus, me puse a pensar en lo importante que es la situación del coronavirus. Es muy difícil porque aún los expertos no saben completamente qué hacer. Algunos decían que era bueno quedarse en casa, otros decían que era mejor salir. Recuerdo que el primer ministro de Inglaterra dijo que era mejor que todo el mundo se contagiara para crear inmunidad, ¿verdad? Que los viejitos y las personas con condiciones preexistentes que se quedaran en casa, pero que los demás salieran, que se contagiaran y que crearan inmunidad por su cuenta. Eso terminó siendo una muy mala idea, ¿verdad? Pero vemos que cuando no se sabe, cuando no hay un estándar, la verdad no existe. Cuando no hay un lugar en el que podamos apuntar una fuente de verdad, la gente empieza a adivinar. Incluso aquellos que se autodenominan o que realmente son expertos no saben qué hacer. Y en ese momento creo que la desinformación es más peligrosa que la ignorancia, porque una cosa es ser ignorante y otra cosa es creer saber algo, pero tener una información equivocada. Podemos ver esto también en la realidad virtual o virtual reality, donde muchas personas se ponen esas gafas y están en su casa, pero por medio de esa tecnología ellos están en otro lado, en una realidad alternativa, como se le dice también. Entonces, ¿por qué menciono estas cosas en cuanto a la cosmovisión? Porque hay muchas personas que viven en una verdad alternativa, una realidad alternativa. Pero ¿hay una verdad absoluta? ¿Podemos nosotros decir con certeza que hay una sola verdad? Vamos a ver que sí. La verdad absoluta la pueden tener aquellos que reconocen a Dios, a Cristo, como su Salvador. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Qué es una cosmovisión? No es un término que vemos en nuestras Biblias. Obviamente es un término sacado de principios que hay en la Biblia. Y por eso vamos a hablar un poco de eso. Una cosmovisión es un par de presuposiciones, una presuposición que puede ser verdadera, puede ser una media verdad o simplemente falsa. Entonces es una cosmovisión, es un par de presuposiciones que tenemos conscientemente o inconscientemente
de lo que constituye nuestro mundo, lo que creemos que forma lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Una segunda definición dice que una cosmovisión contiene un sistema mente-corazón de creencias básicas de fe, suposiciones y valores, como valores morales. En segundo lugar, una cosmovisión cuenta la gran historia del mundo, de dónde venimos, qué estamos haciendo acá, a dónde vamos, hay vida después de la muerte, todas estas importantes preguntas existenciales. En tercer lugar, una cosmovisión produce acción. Y eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Porque una cosmovisión no se queda en nuestra mente, ni siquiera se queda en nuestros pensamientos, sino que resulta en nuestras acciones. ¿Dónde podemos ver esto? Vamos a hablar también de algunos principios que vemos de estas definiciones. La primera es que una cosmovisión es algo que yo acepto con o sin pruebas. Es algo que yo creo. La cosmovisión viene primero y después los descubrimientos, los estudios se añaden a eso, se construyen encima de eso. En segundo lugar, una cosmovisión funciona como un par de gafas, como hablamos de la realidad virtual. Las personas se ponen ese par de gafas y esas gafas determinan lo que ellos ven, la manera en que ellos interpretan lo que está a su alrededor y lo que está dentro de ellos mismos. En tercer lugar, una cosmovisión resulta en pensamientos que luego resultan en acciones. Un ejemplo bíblico es Mateo 12. Mateo 12, versículos 34 y 35. Aquí el Señor Jesucristo está respondiendo a unas acusaciones. Y en el versículo 34 Él dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Saca malas cosas. En estos versículos, Jesucristo está defendiendo la fuente de su poder. Él había sacado un demonio de una persona, había echado un demonio, y él estaba siendo acusado de hacer estas acciones, estos milagros, en el nombre de Beelzebú, un nombre para un demonio, ¿verdad? O simplemente hablando de el poder de Satanás. Él estaba actuando en el poder de Satanás. Como dice el versículo 24, mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. El Señor Jesucristo dijo que esto era una blasfemia. Primero dijo que cómo era posible que una casa dividida, que todo reino dividido no podía existir, no podía sobrevivir. Como él, si él fuera realmente parte de los príncipes de Satanás, él iba a echar a uno de su gente, ¿verdad? De la gente de su reino. No era posible. Él estaba actuando en el nombre de Dios, como Dios. Y él dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que obviamente no es nuestro enfoque, pero podemos decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle un poder a Satanás que realmente viene de Dios. No creer en el poder de Dios. La incredulidad
es el pecado que no se perdona. Que la persona que no puede reconocer que Cristo actúa de parte de Dios, que es el mensajero, que es el Mesías, no puede ser perdonada de sus pecados. Pero interesantemente, los versículos que acabamos de leer, Jesucristo es como que les da una lección mientras ellos están tratando de corregirlo. Él dice, yo actúo de parte del poder de Dios. Pero vean que en estos versículos Jesucristo dice que no es necesario que una persona tenga la influencia de Satanás para hacer lo malo. ¿De dónde viene la maldad? Versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. La maldad viene de nosotros. La maldad viene de nuestra mente, viene de nuestras creencias. Aquellos que nosotros hemos creído, recordamos la definición de una cosmovisión, es una creencia mente-corazón. Es algo que determina nuestras acciones. Y el Señor Jesucristo dice que tanto lo bueno que como lo malo viene de esa cosmovisión, de eso que determina y que viene de dentro de nuestros corazones. ¿Y por qué importa qué cosmovisión tenga yo? Vamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 1. Y versículos 18 al 22. Vamos a leerlo juntos. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Puedo yo tener mi propia verdad? La palabra de Dios es clara y nos dice que no es posible. Porque la verdad viene de Dios. Cualquier otra cosa, aparte de la verdad de Dios, es lo que dice el versículo 18. Los hombres que detienen con injusticia la verdad. El concepto de la tolerancia es una ilusión. Ahora, ¿estoy diciendo que debemos de ser respetuosos con nuestros hermanos? No. Tenemos que ser maleducados con nuestros vecinos y con las personas con las que trabajamos. No, no estoy diciendo eso. La tolerancia dice que yo tengo que aceptar todo lo que una persona hace. Aceptarlo como que está bien. El problema es que eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La tolerancia acepta que hay buenas cosas en lo que la gente hace. Pero si yo permito que mi mente acepte que algo aparte de Dios, algo aparte de la verdad de Dios, sea considerado aceptable, entonces estoy diciendo que la verdad está afuera, o se puede encontrar verdad afuera de la verdad de Dios. Y eso no es así. La única verdad es la verdad de Dios, la verdad que viene de parte de Él. No diferentes realidades o diferentes verdades, sino que la verdad que viene de Dios.
porque el hombre detiene con injusticia la verdad. No solamente es que la rechaza, sino que la entierra. ¿Y por qué todo el mundo puede ser acusado? Y como dice el mismo apóstol Pablo, que las personas están sin excusa, porque es claramente visible en la creación que nos rodea. Es claramente visible. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Esto se conoce como revelación natural. Es así como Dios se ha revelado a todos. A esas personas que no conocen de Dios, que nunca han escuchado el Evangelio, ellos tienen el conocimiento de que necesitan la verdad de Dios por medio de la revelación natural. ¿Y qué hay de aquellas personas que hacen el bien sin creer en el Dios de la verdad? ¿Qué pasa con esas personas que no conocen a Cristo, nunca han leído la Biblia, pero son personas morales o son personas que se portan bien, que hacen bien a su prójimo? Para esto hay dos explicaciones. Primero es que Dios usa todo para su gloria. Jeremías 27, 6, 43, 10 nos habla de Nabucodonosor, un conquistador, un rey de Babilonia que Dios utilizó para su gloria, donde Jeremías se le conoce como Nabucodonosor, mi siervo. Pero obviamente hay algunos creyentes que creen que Nabucodonosor al final se convirtió, que luego que él se hizo una bestia, fue restaurado, que es probable que él haya sido salvo. Yo soy uno de ellos que cree que él sí era salvo. Pero el punto es que todo lo que él le hizo, conquistar una gran parte del mundo en ese tiempo, no lo hizo él para la gloria de Dios, pero Dios utilizó su ambición para la gloria de Dios. Esto lo vemos también en Isaías 44, 28, donde Dios se refiere a Ciro como mi pastor. Vemos que Dios puede utilizar a hombres buenos como a hombres malos. Si no, recordemos en el libro de los Romanos, nos dice que Faraón él hizo todas esas cosas, pero dice que Dios fue el que utilizó el corazón endurecido de Faraón para exaltar el nombre de Dios, porque todas las cosas Dios las usa para su gloria. En segundo lugar, las personas pueden hacer bien por la gracia común. Mateo 5, 45, Jesucristo dice que el sol y la lluvia cae sobre todos, sobre el bueno y sobre el malo. Proverbios 15:3 también nos dice algo parecido. Dios ve a todos, tanto al bueno como al malo. Y Él da ciertos atributos, a todos nos da la imagen que tenemos de Dios. Cada uno nacemos con esa imagen de Dios. Cada uno de nosotros tiene una conciencia. Cada uno de nosotros tiene la creación, donde, como dice Salmo 19, que la creación declara la gloria de Dios. O sea, todas las personas tienen una idea de la verdad de Dios. Ellos lo saben, pero como Romanos 1 nos dice, ellos la rechazan, la entierran, porque no quieren creer en ella. En segundo lugar, como vemos que es una cosmovisión, ¿por qué importa qué cosmovisión tenga yo? El último punto de nuestro segundo punto es que tenemos al mundo en nuestra contra. Juan 15, 20, el Señor Jesucristo dice que
Ningún siervo es mayor que su amo. Seremos perseguidos como nuestro maestro. Romanos 8:17 Romanos 8:17 dice que somos coherederos de los sufrimientos de Cristo, así como también de su gloria. Así que si yo me llamo a mí mismo un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, entonces es probable, y es más bien es como anticipado, que yo voy a recibir rechazo de parte del mundo. Porque como dice 1 Juan 2:15, no somos del mundo. El Señor Jesucristo, en otra epístola de Juan, Juan 17, Jesucristo oró por sus discípulos, por los que estaban ahí, y también por nosotros, los que no lo hemos visto en persona. Dijo que no somos del mundo, que estamos en este mundo, pero que no somos de él. Por eso importa, porque estamos viviendo la realidad de Dios, pero vivimos en un mundo que no quiere aceptar esa verdad, que rechaza esa verdad, y por lo tanto nuestra cosmovisión es importantísima, porque si yo acepto que la verdad no está en Dios, sino que está en otra persona, o que cada persona tiene su propia verdad, entonces yo como creyente pierdo esa confianza en la palabra de Dios. Un ejemplo de una cosmovisión no cristiana está en Hechos capítulo 17. Si podemos ir ahí, Hechos capítulo 17 y versículo 16 nos dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, ellos tenían muchos ídolos. Y si leemos más adelante, dice que Pablo fue a la sinagoga y pues tuvo una discusión con los judíos y luego se abocó a los incrédulos, en este caso a los filósofos. Y ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué dice este palabrero, como dice el versículo 18. ¿Qué es este palabrero? Y vemos que Pablo les habló del Dios no conocido. Que él vio esta señal y dijo, este Dios no conocido. Entonces él empezó a hablarles de Jesucristo y que de él venía la verdad. Que la verdad, que el Dios no conocido era el Dios de los judíos, el Dios en el cual nosotros creemos. Y algunos creyeron. Versículo 34 nos dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Otros se burlaron del concepto de la resurrección. Versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces lo que más motivaba a la mayoría de estos atenienses era la curiosidad. Simplemente querían escuchar. La curiosidad es buena, pero no es suficiente. Cuando la disertación, la presentación del Evangelio del apóstol Pablo dejó de tener sentido, pasó de ser lógico a lo milagroso, como es la resurrección, ellos ya no querían creer. Porque simplemente querían escuchar algo más. Ellos no querían cambiar sus creencias. Tenían muchos dioses. Entonces tal vez simplemente querían agregar a este nuevo Dios a su lista de dioses. ¿Ven? Porque había una presuposición de adorar a cualquier dios, a muchos dioses. Era una cosmovisión que rechazó la verdad absoluta de Dios y que pues, desgraciadamente dejaron de
se perdieron esa gran bendición. Aunque, gracias a Dios, como en el versículo 34, algunos de ellos fueron convertidos. Si ustedes leen, si ustedes ven este video, que se llama Expelled, No Intelligence Allowed, es un video sumamente interesante, donde vemos la realidad de lo que sucede en el mundo académico, más que todo. El mundo académico, la comunidad científica, dice que Dios ya no existe, ¿verdad? Aunque ellos dicen que ellos determinan las cosas por los hechos, por los experimentos, por, por lo que ha sido probado científicamente, ellos dicen que ellos no tienen ningún tipo de presuposición, que ellos son neutrales, pero es interesante, si ustedes ven este video, que yo se los recomiendo, ejemplo tras ejemplo de profesores que simplemente tiraron como una opción la creación, o un escritor que mencionó a un creyente muy famoso en uno de sus proyectos fue expulsado. Otro que dijo que la evolución no podía explicar la complejidad del cerebro humano, expulsado de la universidad también. Estos eran profesores, personas muy educadas, personas que tenían todas las credenciales para seguir enseñando, para hacer su trabajo bien. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque ellos estaban entrando a una presuposición que estaba fuera de lo que la comunidad académica tiene como presuposición. Su presuposición es: Dios no existe. El cristianismo es mentira y no vamos a aceptar nada que tenga que ver con Dios o verdades absolutas o creación. Como vimos anteriormente, la tolerancia no es de ambos lados, ¿verdad? Se espera que los cristianos sean tolerantes, pero cuando el cristiano quiere que se le tolere, no se le tolera. No se le tolera. La única verdad está en Dios. Como vemos, el mundo está en nuestra contra. Una cosmovisión no cristiana es inmediatamente una cosmovisión anticristiana. ¿Por qué la verdad de Dios es la única verdad? Este es nuestro último punto. ¿Por qué la verdad de Dios es la única verdad? Un amigo mío habló conmigo y me dijo que en África se cree que el Dios de la Biblia es un Dios blanco. Hay muchas personas que ven a Cristo y la verdad del Evangelio como una arma, ¿verdad? Como una herramienta de los Estados Unidos para ejercer más dominio sobre los demás países. Pero no es así. La verdad que nosotros viene mucho antes de los Estados Unidos. Dios es un Dios que se enfocó por muchos años en traer el Evangelio por medio de los judíos. Ahora lo hace por medio de la iglesia, pero Él siempre ha sido un Dios que trasciende fronteras y razas. Es un Dios que ama y que su verdad es absoluta para todas las naciones y para todos los grupos de personas. Génesis 1:1 nos dice que la verdad de Dios es dada sobreentendidamente. La verdad de Dios existe y, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nunca trata de justificar o de explicar de dónde viene Dios, quién es Dios, cómo lo puedo encontrar, aunque eso sí nos lo dice. Pero la Biblia no dice
el concepto no explica qué es un Dios, simplemente es una presuposición. Dios creó los cielos y la tierra. Conocer a Dios es el principio de la sabiduría y la verdad, como podemos ver en varios pasajes en los Salmos y en el libro de Proverbios. Y también podemos ver que Cristo es el que juzga. Juan 12:48 dice que Él va a juzgar a cada persona por su palabra. Voy a leer el versículo, Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, Dios, específicamente Jesucristo, es el que va a juzgar a los hombres. Entonces, ¿qué hay de las muchas religiones que dicen tener la verdad? Pues estas muchas religiones no son la verdad, porque la verdad solamente viene de Dios. Las muchas religiones podrían tener cosas buenas, pero todo lo bueno que vemos a nuestro alrededor son cosas que la gente ha adoptado de la verdad de Dios, pero lo ha distorsionado. Entonces, estos son 5 principios de la cosmología cristiana. Uno es que Dios creó al hombre como lo mejor de su creación. Número 2, el hombre cayó en pecado porque creyó la mentira de Satanás y no la de Dios. En tercer lugar, por este pecado, todos nacemos con la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. La única solución a esta naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos es Cristo. No hay ningún otro nombre en el que podamos ser salvos, como dice Hechos 4:12. Y como 2 de Pedro nos dice, lo que tenemos escrito de Dios. No solamente tenemos la naturaleza o la revelación natural, pero tenemos lo que la palabra de Dios dice y que podemos confiar en ella y que es más confiable que aquellos que vieron a Jesucristo cara a cara. Veamos nuestro último pasaje de esta mañana, 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Pablo, mientras él está definiendo su ministerio, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sin la palabra de Dios, toda la verdad es relativa, porque todos tenemos un razonamiento distorsionado. Pablo dice anteriormente que los creyentes no andamos según la carne. Versículos 2 y 3 nos dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo está diciendo, lo que yo hago, lo hago por medio del Espíritu, no lo hago según la carne. Y ese debe ser nuestro anhelo, cada uno de nosotros caminar cada día por el Espíritu y no por la carne. Y luego en el versículo 4 dice, ¿por qué no andamos, por qué no militamos según la carne? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son estas fortalezas que debemos de derribar? Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sabemos que ese era el propósito del apóstol Pablo, tomar las presuposiciones de las personas, de los que estaban rechazando la verdad de Dios, y llevarlos y derribar sus argumentos, derribar sus muros, para que ellos pudieran entrar y entender y tener la verdad absoluta, que es la verdad, el conocimiento de Dios y la obediencia a Cristo. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos hablado en esta mañana? Hemos hablado mucho de lo que es una cosmovisión, porque es importante, porque la cosmovisión que yo tenga importa, ¿verdad? Afecta mis pensamientos, mis acciones, y porque la cosmovisión cristiana es la única verdad. En primer lugar, para todos nosotros que somos hijos de Dios, es un gran gozo. Es un gran gozo porque tenemos la verdad. La verdad está en nuestras manos. No tenemos que estar adivinando. Podemos confiar en que tenemos un Dios que ha sido fiel y que nos ha revelado la verdad que ha deseado para que nosotros tengamos confianza en Él, en su palabra, y tenemos esa verdad en nuestro poder. La Biblia dice que si tenemos a Cristo, ya tenemos la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. No solamente teológicamente hablando, pero toda verdad es la verdad de Dios. Cristo es la única verdad. ¿Y qué es lo que nos dice Juan 8? Nos dice que la verdad nos hará libres. Esa es la mayor bendición que tenemos los creyentes, porque tenemos la verdad del Evangelio, tenemos una cosmovisión, tenemos las gafas adecuadas para interpretar nuestro mundo. Eso nos da una gran libertad, porque a diferencia de otras cosmovisiones, ellos sí confían en su verdad, que no es la verdad real. Dios les ha dado medios para que ellos encuentren la verdad, pero todo lo que ellos encuentran apunta a Dios. Y la verdad que ellos encuentran es una verdad derivada de la verdad de Dios. El estándar de nuestra verdad, de nuestra cosmovisión, es la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, si alguien nos predica un evangelio diferente, aunque sea un ángel, debemos de rechazarlo, porque es la verdad basada en la palabra de Dios en la cual podemos confiar. Entonces tenemos un gran tesoro, tenemos la verdad que Dios ha deseado revelarnos a nosotros en nuestras manos, a nuestro alrededor. Entonces es una gran bendición y la responsabilidad es compartir esa gran verdad. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, podemos derribar sus argumentos, podemos derribar sus fortalezas, sus presuposiciones que entierran la verdad de Dios y mostrarles el camino que guía hacia la vida eterna. Es una gran responsabilidad. Hemos sido enormemente bendecidos, pero con nuestra cosmovisión cristiana podemos realmente mostrarle al mundo cuál es la verdad absoluta. Entonces, ¿hay una sola verdad o muchas verdades? Hay una sola verdad. Hay una sola verdad. Ahora, lo importante es no solamente tener en nuestra mente. Vemos que la presuposición es algo mente-corazón, pero como vimos también, esto resulta en acciones. Como vemos nuestro mundo. Vemos alrededor la dificultad, el sufrimiento. Vemos a nuestro alrededor que la gente está cayendo en depresión, como dijo Etienne en su mensaje, los niveles de depresión han subido muchísimo, el encierro desespera, las personas en sus casas
han cometido acciones y están involucradas en problemas, en pecados, eh, porque, porque tienen esa tentación, ¿verdad? Entonces nosotros con la cosmovisión cristiana podemos dar aliento y mostrarles de que Dios es la única verdad y que nuestra cosmovisión no solamente nos da una perspectiva correcta del mundo, pero también nos da un mapa de cómo vivir esta vida. Espero que esta palabra sea de ánimo para cada uno de ustedes. Les mando un saludo muy grande. Espero que Dios los bendiga y nos estamos viendo en otra ocasión. Dios los bendiga. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mis